Hola, hola a todos. Seguimos entonces caminando juntos por el folio número 16, este Evangelio de María Magdalena, donde estábamos eh, viendo cómo el alma, como conciencia peregrina en su camino de retorno desde la periferia hasta el centro, encuentra eh, siete, siete pruebas, ¿no?, que se presentan en forma de obstáculos. Y estas 7 pruebas eh, que oprimen al alma, luego le preguntan: ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? Y el alma responde: lo que me oprimía ha sido superado. Lo que me esclavizaba ya no existe. Mis deseos han sido apaciguados y fui liberada de mi ignorancia. Entonces vemos cómo la conciencia peregrina, paso a paso a través de sucesivas experiencias de vida, de encarnación, ¿no?, en la materia, va enfrentándose con estas pruebas, con estos maestros en el camino de retorno. Y una vez que lo fue superando y antes de atravesar el portal, la vuelven a interrogar y le preguntan: ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? ¿No? Superamos los pasos, habiendo superado los pasos, ¿sí?, y las pruebas, todavía queda esta pregunta final de ¿de dónde vienes? ¿No? Y de dónde vienes es ¿por qué dejaste el lugar del que venís? ¿Por qué dejaste la periferia? Y la tratan de homicida, ¿no? La homicida es el que termina, ¿no?, el que da muerte a algo. Entonces, antes de dejarla partir, antes de dejarla verdaderamente trascender, le hacen una última pregunta y le dicen: fíjate que atrás de donde partiste, terminaste con algo, mataste algo, y algo no del exterior, algo de adentro de vos misma, ¿no? Entonces se la llama homicida porque terminó con los aspectos oscuros e inferiores de su propia identidad, ¿no? ¿Dónde? En la periferia. ¿De dónde vienes, homicida? Allí en la periferia terminaste con aquellos aspectos que no te dejaban avanzar, ¿no?, con esos aspectos que te esclavizaban a la ilusión de esta dimensión como única forma de existencia. Y la próxima pregunta es: ¿a dónde vas, vagabunda? ¿No? Te liberaste de cosas de la periferia, y ahora ¿qué? ¿A dónde vas? Y esta pregunta, ¿a dónde vas, vagabunda?, ¿no?, son 2 preguntas que tienden a hacernos reflexionar en por qué nos fuimos del lugar, qué hicimos en la periferia, por qué terminamos con los vínculos, las ataduras que nos esclavizaban a nuestra vida limitada en esta dimensión, ¿no? Y una vez que estamos liberados, se le pregunta al alma: ¿y ahora qué? ¿A dónde vas? Si no hay otro sitio para el que vayas. No es que sos vagabunda, si vos pertenecías a la periferia, terminaste con las cosas que te ataban en la periferia, le diste muerte a los aspectos inferiores de tu propio ser. ¿Y ahora qué? No te queda nada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, vagabunda? No tenés dónde ir, ¿no? Esto es, de nuevo, los aspectos inferiores de nuestra propia constitución que tratan de dar un último manotazo, de decir: en realidad vos pertenecés aquí, pertenecés a la periferia, no termines con nosotros, no va a haber otro lugar que te acoja, perdiste tu pertenencia, sos ahora una vagabunda. Entonces le hacen estas últimas preguntas para tratar de retener a la conciencia, para tratar de decirle:
quédate en la periferia, es lo que ya conoces, lo que ya sabes, en lo que te sentís confortable, donde verdaderamente perteneces, ¿no? Los aspectos inferiores de nuestro ser nos tienden de nuevo a el statu quo, a que no avancemos, ¿no? Y esta es parte de la gran dinámica del juego de la vida, retenernos en una situación sin cambio. Y hay que tener entonces, la conciencia tiene que tener el sentido, a su vez, de llamado interno y también la valentía y el gusto por la aventura para ir a un sitio nuevo del que no conocemos nada. ¿No? ¿Y cómo responde el alma a esta interpelación de decir, finalmente mataste aquello que te sostenía, ¿no? Y te vas y no tenés dónde ir, no tenés morada? ¿Qué es lo que hiciste con el lugar que te estaba conteniendo y sosteniendo, que era ilusorio, pero que era un sostén y una morada? ¿No? Y el alma entonces responde, lo que me oprimía ha sido superado, ¿no? Lo que las ilusiones de temporoespaciales, de las dimensiones inferiores han sido superadas. Lo que me esclavizaba ya no existe, lo que me retenía en una vida puramente material, lo que me retenía una conciencia solo horizontal, ya no existe. Mis deseos han sido apaciguados, ¿no? Y los deseos, de nuevo, son estas garras que tenemos todos a las cosas materiales, estas garras que nos hacen querer siempre más, estas garras que nos hacen tomar, ¿no? de lo material para facilitar la experiencia de los sentidos, ¿no? Y finalmente dice, y fui liberada de mi ignorancia, ¿no? Entonces el alma dice, gracias por recordarme, ¿no? que estaba en la periferia y que ahí había un lugar para mí, pero, ¿no? Esto del pasado ha sido superado, no estoy más esclavizada por la ilusión de la materia, mis deseos los controlo yo desde el yo soy, ¿no? Y la ignorancia, el velo de la ignorancia de la que hablan tanto en las escuelas de misterios, ha sido levantado. Superó entonces el alma las pruebas de la oscuridad, de la pasión, de la ignorancia, de los celos, de la cólera y también la prueba del orgullo y de la capacidad de ser manipuladora. Y una vez que el alma se libera de estos aspectos que la retienen, está libre entonces para expresar toda su radiación y su identidad divina, ¿no? Entonces acá nos resume nuestra maestra María Magdalena en 2 folios muy concretos el camino del discípulo, el camino del buscador, el camino de la conciencia, que de repente, tras haber experimentado la totalidad de las posibilidades temporales en esta dinámica de coordenadas, de proyección de la conciencia, que son un espacio y un tiempo, que llamamos vida humana, ¿no? Una vez que el caminante, el peregrino, experimentó, buscó en la periferia, buscó en la vida material la satisfacción de los deseos, el poder en la sociedad, obtener cosas materiales, y que vio que nada de esto lo hacía expresar su verdadera identidad, ni la llevaba a la dicha verdadera del ser. Una vez que llegó a esta etapa donde ya sació su necesidad de vivir de las experiencias y de buscar gozo, regocijo solamente en las experiencias de esta dimensión, empieza el camino de retorno, donde tiene que encontrarse con los diferentes guardianes de los portales, ¿no? Que son a su vez los maestros que nos enseñan, y pasan muchas vidas practicando, ¿no? Poder superar estas pruebas
que son ni más ni menos que parte íntegra de sus propios aspectos que la retienen anclada a las experiencias de esta dimensión. Y una vez superado esto, el alma entonces, el peregrino, la unidad de conciencia, está preparado para empezar a vislumbrar el centro, ¿no? Y estar ahora verdaderamente libre para empezar el camino. Desde el momento que decidimos empezar el camino hasta el momento donde de hecho podemos empezarlo, la conciencia tiene que pasar múltiples experiencias para liberarse de todos sus aspectos que la retienen en la materia, ¿no? Que la retienen en la vida de esta experiencia mundana. Entonces esto es lo que nos ayuda a ver María Magdalena, ¿no? con unos párrafos muy sencillos y a su vez muy profundos sobre la identidad del yo soy, sobre la necesidad de trabajar activamente para liberar el poder radiante y luminoso de la conciencia en nosotros mismos. Y para partir de allí, empezar, por supuesto, el camino de retorno, pero sobre todo transformarnos en los pilares de luz, ¿no? Que contribuyamos a iluminar a quien esté cerca nuestro, a dar luz a nuestro alrededor y sobre todo participar al gran servicio, ¿no? En esta dimensión, que es de nuevo el de traer conciencias de dimensiones superiores para constituir en esta dimensión, en esta tercera dimensión, un lugar de experiencia también de la conciencia divina. Y esto lo hace el alma a través de su presencia crística, ¿no? A través de la conexión con la divinidad interna en la conciencia del yo soy. Nos encontramos la próxima entonces para iniciar los últimos pasos, el último tramo de estos evangelios de María Magdalena. Muchas gracias.